Mata Hari es un nombre que durante más de 100 años ha capturado la imaginación del público. La mujer detrás del personaje ganó fama como bailarina exótica y cortesana, viviendo en París durante la Belle Époque francesa. Que significa ojo del amanecer en javanés, Mata Hari te habría hecho creer que era una princesa hindú nacida de la unión entre un aventurero holandés y una bailarina de templo javanesa. Según cuenta la historia, floreció en una hermosa joven y aprendió las sensuales y sagradas danzas de templo de su madre. Fue entonces su don llevar estas ágiles rutinas al mundo occidental, donde entretenía, fascinaba y seducía. Sin embargo, el personaje de Mata Hari era solo eso, una invención. Según la biógrafa Pat Shipman, Mata Hari amaba a los hombres, pero no amaba la verdad. El mito que ella creó terminó volviéndose en su contra al enfrentar un pelotón de fusilamiento francés. Condenada por ser la espía más letal y peligrosa de la Primera Guerra Mundial, se decía que era responsable de la muerte de 50.000 soldados franceses. No sorprende que la verdadera historia de Mata Hari, hasta donde se sabe, sea muy distinta a lo que ella y la élite política francesa de su tiempo te harían creer. Esta es la leyenda y la verdad sobre Mata Hari, la espía desnuda. El nombre real de Mata Hari era Margaretha Cella MacLeod. Nació en 1876, hija de Adam y Anna Seller, una familia holandesa de clase media de Leeuwarden, Países Bajos. Siendo la hermana mayor y la única niña entre sus 3 hermanos, el cabello y los ojos oscuros de Margaretha, junto con su tez bronceada, la hacían destacar entre la mayoría de las personas a su alrededor. Su padre, Adam, era un mercero exitoso, pero también hizo algunas inversiones oportunas en la industria petrolera. Esto les permitió vivir cómodamente, y para que Margaretha y sus hermanos asistieran a escuelas privadas. El padre de Margaretha la consentía mucho, gastando generosamente en regalos y vistiéndola con ropa fina. Desde niña tomó clases de piano, equitación y aprendió inglés, francés y alemán en la escuela. La suerte de los Seller empeoró cuando el padre de Margaretha se declaró en bancarrota en 1899 y sus padres se divorciaron poco después. Adam Seller se mudó a Ámsterdam, dejando a Margaretha y a sus hermanos atrás para vivir en un pequeño y estrecho departamento con su madre, Anna. Lamentablemente, la madre de Margaretha murió 2 años después de tuberculosis. Los 4 hijos de Seller fueron enviados a vivir con varios familiares y la entonces Margaretha, de 15 años, asistió a un internado en Leiden, con aspiraciones de algún día convertirse en maestra de jardín de niños. El sueño terminó cuando el director mostró un interés inapropiado en Margaretha, por lo que fue enviada a casa en desgracia en 1893. El director, un hombre de unos 50 años en una posición de autoridad sobre menores de edad, no sufrió ninguna consecuencia. A la deriva a los 16 años de edad, Margaretha fue enviada a vivir con otro grupo de familiares en La Haya. Como una joven de 17 años con pocas perspectivas para su futuro, Margaretha estaba inquieta y anhelaba emoción. Con la esperanza de hallar amor y aventura, Margaretha respondió a un anuncio de solitarios en el periódico local. El anuncio decía: oficial en casa desde las Indias Orientales Neerlandesas, busca conocer a chica agradable. Objetivo: matrimonio. El oficial en cuestión era Rudolf John MacLeod, un capitán nacido en Escocia del ejército colonial holandés. El capitán MacLeod, 20 años mayor que ella, estuvo casi 2 décadas en las Indias Orientales Neerlandesas, hoy Indonesia. Publicó su anuncio en el periódico en 1895 después de regresar a los Países Bajos por un periodo de licencia médica el año anterior. MacLeod se intrigó al recibir la respuesta de Margaretha, que incluía una foto. Rudolf MacLeod y Margaretha intercambiaron algunas cartas antes de acordar encontrarse en el Rijksmuseum en Ámsterdam el 24 de marzo de 1895. La pareja se enamoró instantáneamente. Apenas 6 días después de conocerse, se comprometieron para casarse. La boda tuvo lugar unos meses después, en julio de 1895, en el Ayuntamiento de Ámsterdam, justo antes del 19º cumpleaños de Margaretha.
Después de una breve luna de miel en Alemania, la pareja regresó a vivir a los Países Bajos. El matrimonio tuvo problemas desde el inicio, ya que Rudolf bebía en exceso, abusaba de Margareta, frecuentaba prostitutas y tenía aventuras con otras mujeres. Margareta, por otro lado, era coqueta. Estaba descontenta con la escasa pensión que ganaba su esposo y no tenía intención de ser ama de casa. Rudolf MacLeod finalmente se recuperó lo suficiente como para regresar al servicio militar activo y el 1 de mayo de 1897, él y Margareta se mudaron a Java en las Indias Orientales Neerlandesas. Dado el estatus de oficial de Rudolf, la pareja fue instalada en una gran residencia colonial con sirvientes incluidos. Cuando Margareta tenía 20 años, dio a luz a un hijo que fue llamado Norman John. La familia pronto recibió una segunda integrante, esta vez una hija llamada Jean Louise, cariñosamente apodada Non. Sin embargo, el matrimonio aún estaba lejos de la unión idílica que Margareta deseaba. Las luchas de Rudolf con el alcohol, la infidelidad y la irresponsabilidad financiera contrastaban fuertemente con el carácter vibrante y apasionado de Margareta. Rápidamente se hizo conocida en su comunidad por su elegancia y encanto, y su belleza no pasó desapercibida entre los militares destinados en el archipiélago indonesio. Su naturaleza coqueta solo sirvió para avivar el fuego de la ira de su esposo. A pesar de los conflictos domésticos, Margareta prosperó viviendo dentro de los círculos sociales de la élite militar de alto rango, recibía invitados con regularidad y se convirtió en una presencia habitual en cenas y eventos. También se enamoró de la cultura indonesia, en particular del estilo de baile que observaba en las mujeres locales. Fue aquí donde comenzó a crearse una nueva identidad, adoptando por primera vez el nombre de Mata Hari. La emoción de vivir en un lugar exótico pronto se desvaneció cuando la familia MacLeod se mudó a una aldea aislada después de que Rudolf se retiró del ejército. El aislamiento de la vida rural y la creciente amargura y antagonismo de Rudolf hacia su esposa llevaron su matrimonio al borde del colapso. A los problemas matrimoniales de la pareja se sumó la repentina enfermedad que afectó a sus hijos en el verano de 1899. Norman, de solo 2 años y medio, sucumbió a su enfermedad. Noni, aunque tenía apenas 1 año de edad, logró salir adelante y recuperarse. No estaban claras las circunstancias de la muerte del pequeño Norman. Se rumoreaba que su niñera lo había envenenado. Lo más probable es que estuviera sufriendo de sífilis congénita, una enfermedad que llegó a la familia MacLeod gracias a las numerosas visitas de Rudolf a prostitutas y sus aventuras con otras mujeres. En aquellos días, la enfermedad se trataba con mercurio, cuya toxicidad muy probablemente contribuyó a la muerte del joven. La muerte de su hijo llevó el matrimonio de Rudolf y Margareta al quiebre. Rudolf no solo abusaba de Margarita, incluso la atacó con un cuchillo para pan, sino que también tenía públicamente a una concubina javanesa. Esto fue suficiente para que Margarita se fuera de la casa familiar y se fuera a vivir con otra familia neozelandesa en la isla que aceptó recibirla. En marzo de 1902, la familia MacLeod volvió a casa en los Países Bajos. Esto no reparó el matrimonio y en agosto de ese año, Rudolf y Margarita se divorciaron oficialmente. El tribunal le otorgó a Margareta la custodia de Non, pero con la negativa de Rudolf a pagar la pensión alimenticia, Margareta no pudo mantener a su hija. Como divorciada con pocas oportunidades disponibles, Margareta se vio obligada a entregar a su hija de 4 años a su exesposo. Entonces, con 26 años, Margareta enfrentaba una realidad sombría, sin recursos económicos ni apoyo familiar. En 1903, Margareta puso la mira en París, impulsada por la esperanza de ganar suficiente dinero para recuperar a su hija. Sus primeros intentos de trabajar como modelo para pintores y de enseñar conversación en alemán e inglés no tuvieron éxito, y pronto se vio obligada a regresar sin dinero a los Países Bajos para vivir con los tíos de Rudolf. Cuando Rudolf se enteró de esto, obligó a su tío a echarla de la casa. Frente a pocas opciones y sin tener realmente a dónde ir, Margareta regresó a París en 1904. Una ciudad conocida por ser un refugio para fugitivos y románticos, se unió al circo actuando como jinete bajo el nombre de Lady MacLeod.
El dueño del circo, al notar el exquisito cuerpo y encanto de Margareta, le sugirió que debería dedicarse al baile. Fue entonces cuando Margareta dio un primer paso definitivo para reinventarse. Inspirándose en el tiempo que pasó en Indonesia, creó una serie de danzas exóticas inspiradas en las tradiciones culturales de las mujeres javanesas que había observado. Imbuyó sus movimientos con un erotismo y una religiosidad que rompieron los límites de aceptabilidad establecidos por el conservadurismo victoriano. Usando el nombre que había adoptado en Indonesia, Mata Hari comenzó a crear su propia mitología, centrada en la afirmación de que era una princesa javanesa que poseía los secretos de la danza sagrada oriental. Algunos la consideran pionera de la danza moderna, aunque su estilo exótico se asemejaba más a un striptease teatral o burlesque. Sus rutinas consistían en quitarse los velos hasta que no llevaba nada excepto sus joyas y una coraza dorada. Aunque normalmente usaba mallas color piel que solo daban la apariencia de estar desnuda, al menos en una ocasión apareció totalmente desnuda en el escenario. Sus primeros bailes los realizó en fiestas privadas en París, pero su forma sensual de bailar y su historia exótica pronto empezaron a atraer la atención del público en general. Mata Hari tuvo su gran oportunidad cuando, el 13 de marzo de 1905, se presentó en el Museo Guimet ante una audiencia de la élite social parisina. Margareta era la amante del fundador del museo, el industrial millonario francés Émile Guimet. Mata Hari se volvió una sensación de la noche a la mañana, recibiendo elogios y adoración de admiradores y prensa. Este éxito le abrió las puertas para recorrer los teatros más prestigiosos de Europa, incluyendo la Scala de Milán, el Olympia de París y la Ópera de Montecarlo. En el punto más alto de su carrera como bailarina exótica, Mata Hari ganaba hasta 10,000 francos por espectáculo, equivalente a unos $42,000 actuales. Para 1907, Mata Hari había acumulado una fortuna considerable. El problema era que gastaba su dinero tan rápido como lo ganaba. Su gran popularidad le abrió oportunidades fuera del escenario. Salió en la portada de Vogue y se volvió influencer de consumo y moda, recibiendo pagos de diseñadores famosos por lucir su ropa en eventos. Sin embargo, Mata Hari no era la única mujer que se quitaba los velos en el escenario. Desde los teatros de Londres hasta Nueva York tenía muchas competidoras e imitadoras. La más notable entre ellas era Maud Allen. Todas estas artistas, de una u otra manera, interpretaban el papel de Salomé, la apasionada princesa judía llena de deseo sexual que realizó un striptease para su padrastro, el rey Herodes, a cambio de la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Mientras buscaba atención en el escenario, la vida personal de Mata Hari era igual de colorida. Como dijo su biógrafa Pat Shipman, dejaba atrás de sí una estela de admiradores enamorados dondequiera que iba en Europa. Con su inclinación por el coqueteo y la seducción, las numerosas relaciones que tuvo con militares y empresarios adinerados apoyaron su estilo de vida extravagante. Seleccionaba cuidadosamente a sus numerosos pretendientes basándose en su riqueza, estatus y disposición para gastar enormes sumas en su manutención. Entre sus muchos benefactores estaba el teniente Alfredo Kippert del 11º Regimiento de Húsares en el ejército imperial alemán. Mata Hari se convirtió en su amante después de que actuó en Berlín. Naturalmente, la esposa de Kippert no estaba nada contenta, lo que obligó a su esposo a separarse de su cortesana. Kippert terminó la relación, pero antes le dio a su amada un famoso regalo de despedida en 1909 de 300,000 marcos de oro, equivalente a cerca de $1,000,000 actuales. Otro hombre con quien Mata Hari se convirtió en amante fue el banquero y corredor de bolsa francés Javier Rousseau. Él satisfacía todas sus necesidades y deseos, alojándola primero en un hotel, luego en un castillo en el campo francés y finalmente en una mansión de estilo normando. Vivió como Madame Rousseau hasta que terminó con Rousseau. Sin embargo, resultó ser un derrochador, malgastando no solo su propia fortuna, sino también la de su amante.
Mata Hari y Russo terminaron su relación cuando se acabó el dinero sobre el que se basaba. Para 1912, Mata Hari estaba entrando en sus finales de los 30 años. Su ex esposo, Rudolf MacLeod, se divorció de su segunda esposa, lo que llevó a Margareta a pedir la custodia de su hija Non en los tribunales. Su solicitud fue rechazada. El atractivo de Mata Hari también empezaba a desvanecerse en ese momento. Su estrella ya estaba en declive. Había encendido el escenario durante casi 10 años, una carrera mucho más larga que la de muchos de sus contemporáneos. En realidad, no era una bailarina particularmente buena, confiaba más en su atractivo sexual y en su historia mitológica que en sus habilidades de baile. Buscó trabajo en el teatro más tradicional, pero su confianza en sí misma se vio afectada cuando la rechazaron para un papel después de que el productor la describiera como demasiado maternal. Mata Hari empezaba a envejecer un poco y a tener más curvas, no podía competir con sus muchas imitadoras más jóvenes que entonces adornaban los escenarios de Europa. Sin embargo, logró firmar una temporada de 6 meses con su nuevo espectáculo llamado La Visión Profana, que debía presentar en el Teatro Metrópole de Berlín. Incluso antes de su debut, Europa cayó en el caos. La Primera Guerra Mundial marcó el fin del optimismo y la prosperidad de la Belle Époque. El mundo antes vibrante del espectáculo, el arte y el teatro prácticamente se extinguió. Cuando Alemania declaró la guerra a Francia el 3 de agosto de 1914, el continente se preparó para un periodo de combates encarnizados. Las hostilidades llevaron la ya decadente carrera de Mata Hari como artista a un completo estancamiento, obligándola a depender cada vez más del apoyo financiero de sus numerosos admiradores masculinos. Mata Hari se encontraba en Berlín al comenzar la guerra. Aunque era holandesa, un país oficialmente neutral en la guerra, fue señalada como ciudadana de una nación enemiga debido al tiempo que había pasado viviendo en Francia. En una acción que la dejó tanto indignada como en apuros económicos, las autoridades alemanas congelaron sus activos y confiscaron sus pertenencias. El espectáculo de Margareta fue cancelado, y tras una disputa con el fabricante de vestuario, su valiosa colección de abrigos de piel fue embargada para cubrir los gastos. Se vio obligada a dejar Alemania en 1915 y regresar a La Haya tras muchos años. Allí rentó una casa de moda gracias a uno de sus mecenas, el barón Eduardo Guillermo van der Capellen. Pero rápidamente se aburrió de su nueva vida tranquila. Su ciudadanía holandesa le permitía viajar relativamente libremente entre las naciones en guerra, Francia y Alemania, aunque se vio obligada a pasar por España y Gran Bretaña para evitar las líneas del frente de batalla. Mientras planeaba qué hacer a continuación, no sabía que sus movimientos por Europa habían atraído la atenta mirada de agencias de espionaje de todo el mundo. Británicos, franceses y alemanes la vigilaban por sus conexiones sociales, frecuentes viajes y sus amantes, todos altos oficiales militares. En una excursión, autoridades británicas la detuvieron y la interrogaron sobre sus viajes e intenciones. Ella dijo que iba a París para vender objetos personales y reservar nuevos espectáculos. Military Operations 5, que luego sería Inteligencia Militar. 5 informó que Margarita Sela MacLeod era insatisfactoria y debía negársele el permiso para volver al Reino Unido. En el otoño de 1915, cuando ella estaba de regreso en La Haya, Mata Hari recibió la visita de Karl Krummer, el cónsul alemán en Ámsterdam. Representaba los intereses de la inteligencia alemana y su visita buscaba convencer a Mata Hari de ser espía para Alemania. Sus círculos sociales de élite, encanto femenino y dominio de varios idiomas la hacían la candidata ideal para obtener información de oficiales enemigos. Margareta se mostró reacia al principio, pero no pudo resistirse cuando le ofrecieron la promesa de un pago de 20.000 francos. Ella aceptó la oferta considerando el pago como una compensación por los abrigos de piel y las joyas que los alemanes le habían confiscado. Más tarde afirmó que nunca tuvo la intención de cumplir con su parte del trato, sino que vio la aceptación del dinero como una forma de represalia. Margareta recibió el nombre en clave de agente H-21. La H correspondía al nombre de su contacto, el capitán Hoffman,
y ella fue la 21ª agente reclutada por los alemanes. Ahora enlistada como espía alemana, Margareta fue enviada a Colonia para recibir entrenamiento en espionaje de la reconocida doctora Elisabeth Schragmüller, incluyendo el uso de tinta invisible y la escritura en código secreto. De nuevo, Mata Hari afirmaría que en realidad nunca tuvo la intención de espiar para Alemania, diciendo que vació el contenido de las botellas de tinta invisible que le dieron por la borda de un barco. Cuando regresó a París en mayo de 1916, Mata Hari intentó volver a su antigua vida de glamour y lujo. Sin embargo, su fama y sus numerosos amantes influyentes, incluyendo al ministro de guerra francés, general Adolphe Pierre Messimy, servían ahora a un doble propósito. Margareta era clave para el servicio de inteligencia francés. Mientras vivía en el Grand Hotel de París, ella notaba rutinariamente a 2 hombres siguiéndola. Los hombres eran agentes franceses que buscaban pruebas de actividades pro-alemanas o espionaje. Observaron con sospecha a su objetivo cosmopolita, quien recibía a numerosos visitantes masculinos, varios de ellos oficiales militares. Fue durante este tiempo en París que Margareta conoció y se enamoró de Vladimir Damaslov. El oficial del ejército ruso de 23 años estaba luchando por los franceses como miembro de la Fuerza Expedicionaria Rusa. Margareta se refería cariñosamente a Maslov como Vadim, describiéndolo como el gran amor de su vida. El romance de la pareja se vio truncado cuando él regresó al frente. Vadim quedó gravemente herido en un ataque con gas fosfina durante la batalla de Verdún, perdiendo la vista del ojo izquierdo y sufriendo daños severos en pulmones y cuerdas vocales. Estuvo meses recuperándose en un hospital militar cerca del frente. Mata Hari quería estar con su nuevo amor, así que planeó viajar a Vittel, cerca de donde Vadim estaba destinado. El pretexto de su viaje era buscar tratamiento para su salud. Sin embargo, el reto era sortear los obstáculos burocráticos y militares necesarios para viajar a la ciudad balneario, que se encontraba peligrosamente cerca de las líneas de batalla dentro de una zona militar estrictamente controlada. Para su consternación, Margareta fue rechazada y no obtuvo los permisos para viajar. Ella pidió ayuda a un antiguo amante que trabajaba para la policía local. Él le sugirió que buscara a un hombre llamado Georges Ladoux en la oficina militar para extranjeros en el Boulevard Saint-Germain. Sin que Mata Hari lo supiera, la estaban poniendo en un camino que la llevaría a su ruina. Ahora se movía en un mundo muy alejado de las brillantes luces del escenario donde alguna vez había brillado con tanta intensidad. Al entrar a la oficina de inmigración en el número 282 del Boulevard Saint-Germain, no tenía idea de que estaba entrando al mismo corazón de la sede del Servicio de Inteligencia francés. Fue ahí, durante agosto de 1916, donde Margareta se encontró cara a cara con el formidable jefe de la contrainteligencia francesa, el capitán Georges Ledoux. Había estado vigilando de cerca sus actividades tras los informes de la inteligencia británica que levantaron sospechas de que Mata Hari era una espía alemana. El informe incluso decía que si Mata Hari volvía a entrar a Gran Bretaña, sería arrestada y entregada a Scotland Yard. Para Ledoux, la llegada inesperada de Mata Hari fue nada menos que providencial. Su principal sospechosa había caído inadvertidamente en sus manos. Aprovechando el momento, Ledoux se ganó su confianza y autorizó sus documentos de viaje, viendo en su solicitud una oportunidad sin igual. Para reclutarla como espía o, más probable, atraparla. Al regresar de Vittel después de pasar tiempo con su amado Vadim, Margareta reanudó sus conversaciones con Ledoux. Impulsada por el dinero y el deseo de asegurar un futuro con el capitán ruso, con quien deseaba casarse, Mata Hari aceptó espiar para Francia. Sin embargo, lo que no hizo fue revelar a Ledoux sus tratos con Alemania. Si lo hubiera hecho, tal vez su historia sería distinta. La misión que Ledoux le dio a Mata Hari fue ir a Bélgica para seducir al príncipe heredero de Alemania, Guillermo. Incluso para una mujer de la reputación de Mata Hari, esta era una tarea audaz, si no es que imposible. A cambio, a Mata Hari se le prometió un pago asombroso de 1 millón de francos como honorarios, lo que equivale a más de $2,5 millones en el dinero de hoy.
Ladue le prometió que los detalles de su misión y el pago posterior se arreglarían una vez que regresara a los Países Bajos. Con eso, Margareta salió de París el 5 de noviembre de 1916. Viajando con 10 baúles de equipaje muy llamativos, se dirigió a la ciudad portuaria española de Vigo. Desde ahí abordó el SS Hollandia, que el 14 de noviembre atracó en la ciudad de Falmouth, en Cornualles. Debido a las condiciones de guerra, las autoridades británicas realizaron una inspección de la carga del barco y revisaron la lista de pasajeros. Al identificar a la señora MacLeod entre los viajeros, agentes de Scotland Yard la arrestaron de inmediato. A pesar de las protestas del capitán del barco, fue sometida a una revisión corporal por parte de una agente de policía. Luego la sacaron del barco y la llevaron a Londres para ser interrogada. El arresto realizado por las autoridades británicas fue en realidad por una confusión de identidad. Pensaron que Mata Hari era Clara Benedicts, una conocida agente alemana de Hamburgo. Mientras Margarita era sometida a días de interrogatorio por Sir Basil Thompson de la Policía Metropolitana, se intercambiaron telegramas entre los británicos y la legación holandesa sobre la identidad de Mata Hari. En lo que fue sin duda un farol, los británicos dijeron que habían recibido un telegrama confirmando su identidad como la exótica bailarina Mata Hari y que también era una espía alemana confirmada. Mata Hari finalmente cedió y admitió el espionaje, pero dijo que lo hacía en nombre de Francia, no de Alemania. Dijo que trabajaba para Jorge Ledoux. Los británicos hicieron averiguaciones con Ledoux, quien respondió diciendo que siempre había sospechado que Mata Hari era una espía alemana y que solo la había reclutado con el objetivo de desenmascararla. Sin pruebas de que hubiera cometido algún delito, los británicos liberaron a Margarita a regañadientes, pero no se le permitió continuar su viaje hacia La Haya. En vez de eso, tuvo que volver a España. Una vez de regreso en España, Mata Hari se vio obligada a improvisar en un intento desesperado por salvar su posición cada vez más precaria. Inmediatamente le escribió a Ledoux para pedirle nuevas instrucciones, pero no recibió respuesta. Como su misión original de seducir al príncipe heredero resultó inalcanzable, puso la mira en otros objetivos. Revisó el registro diplomático en el Hotel Ritz de Madrid y rápidamente encontró el nombre de un alto oficial alemán. El mayor Arnold Kahle era el agregado alemán y una figura formidable dentro de la red de inteligencia alemana. Después de hacer una cita, se presentó ante Calais como una aliada alemana. Como con tantos otros hombres, lo sedujo. Margareta comenzó a darle a Calais lo que consideraba chismes inofensivos, a cambio de lo cual él le contó sobre los planes de Alemania de desembarcar soldados por submarino en la costa de Marruecos para provocar una revolución local contra los franceses. Triunfalmente escribió una carta a Ledoux que envió por el correo del hotel. Escribió sin codificar y con tinta normal, evidentemente había olvidado su entrenamiento en espionaje. Como país neutral en la guerra, España estaba llena de espías y contraespías. Probablemente los empleados del hotel estaban en la nómina de uno o ambos bandos en la guerra. El correo, sobre todo cartas de personas de alto rango o sospechosas, probablemente era interceptado y leído antes de llegar a su destino. Mata Hari estaba jugando un juego peligroso y, sin saberlo, había puesto en marcha el acto final de su trágica saga. Su carta a Ledoux había sido interceptada y el mayor Calais se enfureció cuando se enteró de la traición de Margarita. Decidió que era momento de preparar una trampa elaborada. El oficial alemán envió una serie de telegramas a Berlín detallando sus interacciones con la agente H-21 y solicitando orientación sobre su compensación. Como él predijo, la inteligencia francesa interceptó y descifró las comunicaciones, deduciendo rápidamente que la agente H-21 era Mata Hari. Calais había escrito sus telegramas en un código que se sabía que los criptógrafos franceses ya habían descifrado el año anterior. La farsa de Mata Hari se desmoronaba rápido. Preocupada por no haber recibido ni un solo telegrama de Ledoux desde que llegó a España, Mata Hari se sentía cada vez más aislada. Decidió que era hora de regresar a Francia. Regresó a París el 3 de enero de 1917. En las semanas siguientes, Mata Hari continuó en París, tiñéndose el cabello
visitando a la modista y viendo a sus amantes. Pero estaba enferma de preocupación. Ladoux aún no había respondido a sus cartas y no había logrado restablecer contacto con él. Aún peor, no había recibido ninguna noticia de su amado Vadim. Finalmente se reunió con él cuando regresó a París durante un permiso, pero quedó devastada al enterarse de que sus superiores le habían prohibido casarse con Margareta. Él terminó la relación de inmediato y regresó al frente occidental. Con el corazón roto y sintiendo que el mundo se le venía encima, Margareta sabía que el tiempo no estaba de su lado. La mañana del 13 de febrero de 1917, Margareta oyó que llamaban a su puerta. Afuera de la habitación 131 del Hotel Palacio Élysée estaban los hombres enviados para arrestarla bajo cargos de espionaje. A Mata Hari se le leyó su orden de arresto, se le permitió vestirse y fue llevada. Margareta se encontró confinada dentro de los fríos muros de la notoria prisión de mujeres Saint-Lazare. Su transformación de estrella celebrada a prisionera común fue una humillación total. Durante 6 meses fue interrogada por el capitán Pierre Bouchardon, mientras la mantenían en condiciones deplorables en una celda fría y húmeda. Escribió muchísimas cartas a su red de poderosos militares y empresarios franceses, pero fue en vano. No habría ningún caballero de brillante armadura que viniera a salvarla. Mata Hari negó persistentemente los cargos que se le imputaban, pero su resistencia se fue desgastando a medida que pasaban los meses. Cuando Bouchardon le habló sobre el telegrama enviado desde Calais, finalmente se quebró y admitió haber aceptado dinero de los alemanes. Sin embargo, negó haber actuado alguna vez en contra de Francia. Mata Hari pensó que su confesión serviría para exonerarla, pero tuvo el efecto contrario. El capitán Bouchardon aún dudaba de su inocencia. Con la guerra en curso, la moral francesa baja y la urgencia de una victoria, la verdad quedó en segundo plano ante la narrativa buscada. Mata Hari se había convertido en un peón en un juego de ajedrez político y era movida por el tablero según convenía a los objetivos políticos franceses. Su papel como espía y la importancia que tuvo en la guerra fueron enormemente exagerados, sirviendo como una distracción conveniente de las crisis militares y de moral del país. Había temores de que Francia estuviera al borde del colapso bajo el peso del agotamiento de la guerra. Quizás Mata Hari se convertiría en el chivo expiatorio perfecto. Su reputación como una mujer internacional, una bailarina exótica y una cortesana significaba que incluso antes de que comenzara su juicio, la balanza de la justicia ya estaba irrevocablemente inclinada en su contra. El 4 de julio de 1917 se presentaron cargos formales de espionaje contra Margareta. Su juicio, que fue poco más que un fait accompli, comenzó el 24 de julio de 1917 y se llevó a cabo a puerta cerrada en el Palais de Justice. El capitán Bouchardon, representando al Estado francés, la retrató como una traidora que había mantenido comunicaciones clandestinas con el enemigo, recopilando y transmitiendo información vital a las fuerzas alemanas. La fiscalía hizo mucho hincapié en sus frecuentes viajes y en sus interacciones con varios altos funcionarios alemanes. El juicio duró solo 2 días. A pesar de la ausencia de pruebas directas en su contra, el panel de 7 jueces declaró culpable a Margareta de todos los cargos. La sentencia impuesta fue la muerte, un veredicto que la fiscalía dijo que la marcaba posiblemente como la espía femenina más grande de nuestro siglo y la causa de la muerte de hasta 50.000 soldados franceses. En la mañana del 15 de octubre de 1917, los habitantes de la ciudad de París estaban ajenos a los sombríos acontecimientos que tendrían lugar ese día en el campo de tiro de Vincennes. Fue aquí donde Margaret Zeller fue escoltada desde su celda para enfrentar su destino a manos de un pelotón de fusilamiento francés. Mata Hari eligió enfrentar a los soldados con las manos libres y sin venda en los ojos. Mientras su abogado y una monja de la prisión observaban, lanzó un último beso desafiante. Al amanecer se dio la señal y Margarita fue alcanzada por una ráfaga de balas. Un suboficial se acercó entonces a su cuerpo ya sin vida y disparó una última bala en su sien para confirmar la ejecución.
La reacción en toda Europa fue una mezcla de reivindicación y sensacionalismo, con los periódicos elogiando la ejecución como un triunfo en la batalla implacable contra el espionaje. En un último acto de indiferencia, el Estado francés subastó las pertenencias de Margaret para recuperar los costos de su juicio. Como nadie reclamó su cuerpo, fue entregado a la Facultad de Medicina de la Universidad de París para ser utilizado en disección. Su cabeza fue embalsamada y extrañamente desapareció en algún momento durante la década de los 50. Nunca ha sido encontrada. Comenzaron a circular rumores de que Mata Hari en realidad había escapado y seguía viva. Una historia contaba que se quitó el abrigo de piel y su cuerpo desnudo deslumbró tanto a los hombres que pudo huir al bosque. La desafortunada realidad para Margareta Seller fue que la tragedia de su vida terminó ese día en el campo de tiro. La entonces hija adolescente de Margareta, Non, aunque había repudiado a su madre, quedó devastada al enterarse de su destino a través de un artículo en el periódico algunos años después. Non sufrió una hemorragia cerebral fatal a la edad de 21 años. Se especuló que la causa fue el espectro persistente de la sífilis, una cruel herencia de su padre. Cuando el ex esposo de Margareta, Rudolf MacLeod, fue informado de su muerte por reporteros, comentó: fuera lo que fuera que haya hecho en vida, no merecía eso. Él murió poco más de una década después, en 1928. A tan solo 2 años de su muerte, la historia de la vida de Mata Hari comenzó a cautivar la imaginación de escritores y cineastas. La representación de Mata Hari como una combinación de espía sanguinaria, seductora malvada y cautivadora femme fatale resultó ser un material irresistible para Hollywood, inspirando una serie de películas desde la icónica interpretación de Greta Garbo en Mata Hari hasta la versión de Jean Moreau en Mata Hari, agente H-21. Como el prototipo de femme fatale, Mata Hari es el tema de más libros, programas de televisión, cómics, películas e incluso videos de YouTube que cualquier otro espía. Fue hasta el 2017, 100 años después de su muerte, que Francia desclasificó y publicó las transcripciones del juicio de Mata Hari junto con un archivo de otros documentos. Muchos han escrito sobre por qué Mata Hari fue espía. La razón más obvia es el dinero. Es muy posible que también hayan influido otros factores. Mata Hari era, al final, una artista dentro y fuera del escenario. Siempre se reinventaba y era todo para todos los hombres. Quizás para Mata Hari, el espionaje era solo otra actuación. En palabras de Ernesto Volkmann, ningún individuo ha hecho tanto para glamorizar el mundo del espionaje. Al pasar de la vida a la muerte, su mito y leyenda se volvieron inmortales.